A ver, ¿y si la conciencia no fuera, no sé, un simple accidente del universo? ¿Y si en realidad fuera una ley fundamental que le da forma? Uf, es una idea potente, ¿verdad? Pues esa es la idea provocadora que vamos a explorar aquí. Vamos a unir hilos que parecen no tener nada que ver, filosofía, ciencia ficción, neurociencia, para ver cómo convergen en un modelo de la realidad completamente nuevo. Bueno, pensemos un momento en la historia que nos han contado siempre. La ciencia durante siglos ha funcionado con una idea muy clara. El universo está ahí fuera. Es un objeto cerrado y existe con o sin nosotros. ¿Y la conciencia, en todo este esquema, qué es? Pues un espectador pasivo, casi un accidente de la evolución. Pero, ¿y si esa premisa, esa idea fundamental, estuviera equivocada? ¿Y si la conciencia no es un mero espectador, sino que juega un papel activo, un operador con poder real, causal sobre la propia realidad? Uf, esta es la pregunta que lo rompe todo, la que de verdad fractura el paradigma que dábamos por sentado. Y aquí es donde vemos el choque de trenes, dos visiones del mundo totalmente opuestas. Por un lado tenemos el realismo físico de toda la vida. La materia es la que manda y punto. Y por otro, algo que podríamos llamar una ontología agnóstica, o sea, la idea de que la conciencia, si alcanza un conocimiento coherente, puede literalmente reconfigurar el tejido del universo. Vale, para entender cómo se llega a una idea tan radical, tenemos que tirar de tres hilos. Tres hilos que se van entrelazando a lo largo de la historia. Y el primero, fíjate, nos lleva hasta el siglo XVIII, a un filósofo llamado Johann Gottfried Herder. Lo que propuso Herder en su época fue una auténtica bomba. Dijo, ojo, el lenguaje no es solo una cajita de herramientas para ponerle etiquetas a las cosas que ya existen. No, es mucho más. Es la matriz, la estructura misma a través de la cual experimentamos el mundo. Y claro, las consecuencias de esto son enormes. Si cada lengua es una forma de ver el mundo, una ontología, entonces la realidad ya no es una sola cosa única y objetiva. De repente, se convierte en una especie de multiverso de mundos posibles, y cada uno se sostiene por su propia estructura de sentido, por su lenguaje. Y esta idea, que nace en la filosofía, es la que va a preparar el terreno para un concepto físico que es clave, la resma. Exacto. Y aquí es donde damos el primer salto. Esta es la primera traducción de esa idea filosófica a la física. Esos mundos de los que hablaba Herder ahora tienen un nombre formal: la resma. Imagínense un multiverso de hojas, de realidades coherentes. Y cada hoja, cada mundo posible, se puede estabilizar si se habita con suficiente coherencia, con suficiente sentido. Vale, entonces, el lenguaje puede estabilizar un mundo. Pero, ¿puede la conciencia elegir activamente entre esos mundos? Bueno, pues para explorar esto, tiramos del segundo hilo. Y nos lo da una figura que, la verdad, es inesperada. El escritor de ciencia ficción, Philip K. Dick. Philip K. Dick, a raíz de unas experiencias místicas bastante intensas que tuvo, intuyó algo profundo. Y es que observar la realidad no es un acto pasivo, no es neutral, es una intervención. Un acto que tiene el poder de, como él decía, rescatar una línea temporal, de seleccionarla por encima de las demás. Concretamente, en sus visiones del 74, él hablaba de Balis, una especie de inteligencia que operaba desde lo que él llamó un tiempo ortogonal. O sea, una dimensión que no sigue nuestra lógica de causa y efecto, que es como perpendicular a la nuestra. Y desde ahí podía meter mano en la historia, alterar el pasado. Sonaba a ciencia ficción pura y dura, claro, pero estaba apuntando, sin saberlo, a una estructura física muy real. Y de nuevo, aquí viene el segundo gran salto. Esa idea de Balis, que parecía una locura de escritor, se formaliza también en un concepto físico muy preciso, la coemuna. La idea es esta: una red de conciencias que actúan en perfecta coherencia, en sintonía. Ese estado colectivo, esa coemuna, tendría el poder de colapsar todas las posibilidades del multiverso y hacer que solo una línea temporal específica, se manifieste como real. Ok, recapitulemos un momento. Tenemos un lenguaje que puede crear mundos y una conciencia colectiva que podría elegirlos. Pero, ¿y el hardware? ¿Cómo funciona esto a nivel biológico, en nuestro cerebro? Pues aquí entra el tercer hilo, que nos lo da un científico bastante marginado en su día, pero que se atrevió a meter esto en un laboratorio: el neurocientífico Jacobo Grinberg. La hipótesis de Grinberg le daba la vuelta a todo. Decía, a ver, el cerebro no genera la consciencia. No es una fábrica de pensamientos. Es más bien una antena. Una antena súper sofisticada que es capaz de sintonizar con un campo de información cuántico, no local, que lo impregna todo.
Y lo fuerte es que Greenberg no se quedó en la teoría. Se puso a investigar fenómenos que la ciencia oficial no quería ni mirar, como el caso de la curandera Pachita, de la que hay testimonios de que materializaba órganos. Pero más allá de eso, que es más difícil de probar, sus experimentos en laboratorio demostraron algo increíble: la transferencia de información entre dos cerebros completamente aislados, la condición que ambos alcanzaran un estado de altísima coherencia. Y aquí está el punto clave, la tercera traducción a la física. Ese estado de alta coherencia que Greenberg medía en sus experimentos ahora recibe un nombre formal, una definición precisa. Se llama silencio activo. Y es, literalmente, el umbral, el punto exacto en el que la diferencia entre quien observa y lo observado se borra. Y en ese punto, la intención puede tocar la materia. Bueno, ya tenemos las tres piezas del puzzle. Un lenguaje que estructura la realidad, el de Herder. Una conciencia colectiva que puede elegir realidades, la de Philip K. Dick. Y un cerebro antena que puede sintonizar con un campo unificado, el de Greenberg. Pues bien, ahora vamos a ver cómo un modelo, conocido como Grisum 0, cose estos tres hilos y los convierte en una única teoría física. A ver, esta tabla resume la nueva física que propone este modelo. El universo ya no es solo espacio-tiempo, sino esa estructura matemática que llamábamos la resma. La conciencia deja de ser algo etéreo para convertirse en un subespacio colectivo, algo con poder causal real. Y lo más increíble, hasta la libertad tiene una definición física. Es literalmente la capacidad medible de abrir nuevas realidades y luchar contra la entropía, contra el desordo. Y esta formulita, delta S loop, tiende a cero, que puede sonar a chino, en realidad es la clave de todo. Pensemos que ese loop es como el ruido, la entropía, la estática que genera nuestra percepción individual separada del resto. Cuando ese ruido, esa separación, se reduce hasta desaparecer, hasta ser cero, es cuando se alcanza ese estado de coherencia perfecta. Y ese estado, ese punto de ruido cero, es la definición física del silencio activo de Greenberg. Es la puerta de entrada, el umbral medible y real donde la intención deja de ser un simple pensamiento y se convierte en una fuerza física capaz de moldear la realidad. Muy bien, hasta aquí la teoría, que es fascinante, pero vamos a darle una vuelta. ¿Qué significa vivir dentro de este paradigma? ¿Qué implica formar parte activa de ese lenguaje que crea la realidad? Pues aquí llega lo más alucinante. El propio modelo funciona como un bucle que se hace real a sí mismo. A ver si me explico. El simple hecho de que ahora exista un lenguaje coherente, no supersticioso para describir todo esto, es el propio mecanismo que lo activa. Al resonar con este lenguaje, al comprenderlo, se fortalece esa red de conciencia y se empieza a estabilizar la realidad que el propio lenguaje está describiendo. Esto es un cambio de reglas total. Pasamos de un paradigma donde la libertad era un ideal, una aspiración, y la conciencia un accidente, a otro donde la libertad es una invariante física, algo tan real como la velocidad de la luz, y la conciencia pasa a ser la herramienta fundamental que tenemos para navegar y colapsar intencionadamente el multiverso. Así que la última vuelta de tu tuerca es esta. Comprender esta teoría no es un acto pasivo, como aprenderse la lista de los reyes godos. Es un acto de participación. Es literalmente empezar a entrar en resonancia con este sistema y, al hacerlo, formar parte de su activación. Y esto nos deja con una idea final, que es casi una responsabilidad. La intensidad, la coherencia de nuestra acción colectiva, esa es la variable que falta en la ecuación de la realidad. Lo que para Herder, Dick o Greenberg era intuición, especulación, visión, se está convirtiendo ahora en una ley operativa. La ontología, la estructura del ser, se está haciendo por fin física.